Que, por cierto, bienvenidos al primer vídeo de este canal. ¡Qué frío! Mi nombre es María de los Ángeles. Soy hispano-venezolana, soy licenciada en turismo, estudié en Isla Margarita y ahora estoy viviendo en Noruega, después de haber vivido en España. Así que he pasado por varios países. Este primer vídeo, pues, simplemente quería responder algunas de las preguntas que me hacen mis amigos. Por ejemplo, ¿cuándo te fuiste a España? ¿Y esta dónde está metida? ¿Pero tú no estabas en España? Pues sí, estaba. Nada, simplemente estuve, cuando me gradué, me fui a Málaga. Tenía dos opciones y yo tenía que tomar alguna decisión. Y mi decisión fue, pues bueno, mira, quiero hacer un doctorado, un máster o lo que sea y seguir especializándome porque, bueno, me hubiese encantado de verdad ser profesora de la universidad. Entonces yo quería hacer el doctorado que estaban dando en mi propia universidad, que también lo daban en Málaga. Era en combinación entre la Universidad de Oriente y la Universidad de Málaga. Pero bueno, como tenía la doble nacionalidad, yo dije, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Sigo conociendo lo mismo? ¿O me voy a España y vivo una nueva experiencia? Y eso fue lo que hice. Agarré mi pasaporte europeo y dije, aquí estoy. Me inscribí e hice mi doctorado. La verdad es que no lo terminé, pero eso es agua de otra jarra. Total, me mudé a finales de 2006, pero en 2007 empezó la crisis y yo me la tragué entera. Así que, ¿qué hice? Pues encontré un trabajo y mientras tanto sobreviví. Y estaba realmente cansada y fundida, quemada de sobrevivir. Pero bueno, así lo hice durante muchos años y las cosas fueron cambiando. Iba haciendo cosas mientras tenía mi trabajo principal. Seguí adquiriendo experiencia. Hice cursos, hice un montón de cosas. Y todo lo que aprendía lo iba aplicando, lo iba implementando en la empresa. Fue un gran aprendizaje. Tenía bastante tiempo libre. De verdad que el trabajo que tenía fue mi gran laboratorio. Pero esto no es una presentación de currículum, así que fuera. La cuestión es que no soy la única que está tomando el sol, aquí hay bastante gente, por lo que veo. Bueno, la cuestión es que mi novio me regaló el pasaje de mi madre para que pudiese venirse conmigo. Y mi madre llegó. Y justamente en ese momento, al poco tiempo, pues me detectaron un cáncer de cuello uterino. Y pues tuve que ir a cirugía. Gracias a Dios fueron 2 cirugías, una para ver hasta dónde era y otra donde entraron a saco a quitar todo lo que podían. Eso fue impactante para mí, fue un choque y psicológicamente pues me afectó. Que si un linfedema, que si al principio se me olvidaba todo, no prestaba atención, yo estaba como ¿esto qué es? Matrix, una realidad paralela. Eso era. La verdad es que todo se resolvió bastante fácil, solamente con un par de cirugías y todo bien. Vamos, que no tuve que pasar ni por quimioterapia, ni radioterapia, ni más experiencias traumáticas. Bueno, ¿y yo qué estaba buscando? Ah, sí, mi teléfono. ¿Para qué? No me acuerdo. Y la psicóloga de la Sociedad contra el Cáncer, Sociedad Española contra el Cáncer, Elena, a través de sus técnicas, pues me ayudó a hacerme las preguntas adecuadas. Y pues la verdad es que yo no quería seguir así, como estaba. No sé si a lo mejor eso fue un punto de inflexión, porque me estaba agrediendo a mí misma o lo que sea. La cuestión es que yo dije, esto tengo que pararlo. Y pasó un tiempo. Y yo dije, bueno, pues yo tengo un proyecto. Yo quisiera retomar mi proyecto. Y este proyecto que están viendo ustedes aquí, pues lo hice. Era mi proyecto cuando yo me fui de Venezuela a España. Cuando yo emigré de Venezuela a España. Yo quería hacer esto. Tenía los materiales, pero no tenía otros recursos técnicos o no tenía el conocimiento. Quedó como aparcado durante muchísimo tiempo. Cuando lo quise retomar, como que ya las cosas ya estaban obsoletas. Ya tenía que empezar por comprarme una nueva cámara, otro nuevo ordenador, un rollo. Así que bueno,
Cuando hablando en una de las sesiones con Elena, pues yo dije, pues yo quiero hacer esto. Y me dice, ¿qué te frena? Y yo misma. Ay, todo lo que tuve que darle yo a la cabeza para darme cuenta de que me estaba frenando yo misma. Total, que tenía una vida estable, tenía mi piso, mi novio, mi madre conmigo, tenía 3 perros, porque tenía 2 míos más el de mi madre, o sea, 3 perros. Mis 2 perritos se fueron muriendo porque ya eran mayorcitos. Llegó el coronavirus y la verdad es que cada vez que nos mandaban a cerrar, para mí era una angustia. Aunque tengo que decir que en ese momento la empresa en la que estaba trabajando se portó muy bien con el primer cierre y demás, pero yo tenía miedo de más cierres y que esto continuara de alguna manera, y ya llegó un momento en que me agobié cuando hubo un segundo cierre y dije yo, es que no puedo porque es que, claro, el sueldo no me daba y me estaba endeudando, estaba trabajando pero con un bache. Me estaba saliendo caro trabajar porque no podía bajar más los costos. ¿Qué hago? ¿Vendo el piso? ¿Lo alquilo? No sé. ¿Me voy? ¿No me voy? Tengo mi estabilidad, mi independencia. Estoy con él. Me llevo a mi madre. Alquilo, vendo. Bueno, aquello fue una montaña rusa de pensamientos para acá y pensamientos para allá. Continuamente. Hubo un segundo cierre, yo me agobié, hablé con el representante de la empresa, le dije lo que estaba pasando y que yo no podía aguantarlo más y que yo me iba. Seguí trabajando con toda la normalidad, desde febrero hasta septiembre. Mientras tanto yo hice un montón de cosas. Ya le he enviado a la chica de la inmobiliaria el contrato para vender el piso con todo el miedo del mundo, porque claro, tengo ganas de irme, pero al mismo tiempo es mi casa, no me gustaría venderla, pero al mismo tiempo tampoco me quiero quedar con la deuda sin saber qué va a pasar allá. Prefiero irme sin deuda por si acaso, porque claro, el piso está hipotecado. Total, que tengo muchas emociones encontradas, porque si, por ejemplo, preguntas como ¿y si no me adapto al clima y quiero volver? O lo que sea, pues no sé. Pero vamos, que yo sé que esto es normal. No es la primera vez que me mudo de país. Así que sé que estas cosas pasan. Creo que lo mejor es venderlo, la verdad. Lo mejor para irme sin deuda, sin preocupaciones. Porque sí o sí, las facturas están a principios de mes en el banco. Entonces, creo que lo mejor es eso. Definitivamente, irme sin deuda, sin preocupaciones, con algo de dinero para comenzar y con la tranquilidad de que si no encuentro trabajo inmediatamente, por lo menos pueda mantenerme durante, qué sé yo, unos meses para poder comenzar un negocio o encontrar un trabajo, lo que sea. Vamos, abierta estoy. Así que bueno, solamente quería eso, comentarles. Mejor, perfecto. Hasta que ya por fin se empezaron a dar las cosas. Mi novio justamente durante la primavera del 2021 se rompió el tobillo. Estuvo una semana en el hospital esperando por una cirugía. Después de que tuvo sus primeras 2 revisiones, nos pusimos una fecha límite para yo poder entregar las llaves del apartamento a la persona que se iba a quedar allí. Me fui a un lugar en el polígono, compré cajas todas del mismo tamaño, pensando en, claro, es que las empresas de transporte, cuando quieres hacer una mudanza en Europa, ellos te preguntan cuántos metros cúbicos tienes de cosas para darte un presupuesto. Y yo decía, todas las cajas, si me pongo a recolectar cajas de supermercado, pues todas las cajas son distintas y me voy a volver un lío. Así que me compro unas cajas todas del mismo tamaño y se me va a hacer mucho más fácil. Aparte,
En caso de que yo me pueda ir en furgoneta, yo esas cajas las puedo poner a lo largo y puedo hacer camas. Y ya está, y él se lanzó en furgoneta desde Noruega hasta Málaga. Un día y 18 horas, dice Google. Ríete. Él pasó 6 días. ¿Cómo 6 días? 5 días. 5 días desde Noruega hasta Málaga. Iba cojo, se iba parando y descansando el pie porque tenía que poner el pie en alto, esperar que se le desinflamara y demás. Llegó a Málaga y estuvimos ahí un par de semanas y pues arreglamos la furgoneta y nos vinimos. Nos montamos ese día en la furgoneta los 4. Fue un desastre porque aquello era la mudanza dentro de una furgoneta. Después de que yo había vendido casi todo lo del piso, tenía una mudanza gigantesca. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Compré una caja para la perra, porque la perra no podía ir suelta. Aunque los 4 entráramos en la parte de adelante de la furgoneta, no era conveniente que la perra fuera incómoda o sobre nosotros, o en caso de accidente, pues cualquier cosa. Teníamos que ser lo más legales posibles también. Entonces, bueno, eso fue todo un protocolo. A la perra se le tuvo que poner la vacuna, le tuvimos que hacer un análisis de sangre. Pero bueno, no era la primera vez que la perra viajaba, porque resulta que Chichi vino de Venezuela. O sea que la perra ha viajado anteriormente. Pero claro, teníamos que prepararle todos los papeles otra vez y hacerle un examen de sangre para ver el resultado, a ver si lo que es la vacuna de la rabia había sido efectiva. Y aparte de eso, a mitad de camino, antes de llegar a Noruega, teníamos que hacerle en cualquier lugar en el exterior, unas horas antes, teníamos que hacerle una desparasitación especial porque hay un parásito que aquí en Noruega no existe, entonces ellos no lo quieren. Bueno, y se me está terminando la batería y me voy a mover de aquí porque estoy en un parque y es la hora de que vengan los niños. No voy a estar yo aquí en el medio con cámara y todo. Así que bueno, nada. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Te voy a contar la salida de Málaga. Chao. Ay, está fresquito. Fresco, fresco.